Fue en el mes de octubre cuando estuve en Dublín para ver a un abogado y a un hombre adinerado que había venido a Irlanda para consultarme en relación con ciertas ventas mías y la tala de árboles en Hacton. Como odiaba aquel lugar y tenía una gran necesidad de dinero, decidí cortar hasta el último árbol. Tuve algunas dificultades en esta cuestión. Se dijo que no tenía el menor derecho a tocar los árboles. Los brutos campesinos que vivían en la propiedad y alrededor de ella experimentaban un odio tan enconado contra mí que los bribones se negaron a cortar los árboles, y mi agente, aquel bribón de Larkins, declaró que su vida corría peligro entre ellos si intentaba llevar adelante el despojo de la propiedad, como ellos le llamaban. En esta época ya se habían vendido cada uno de los espléndidos muebles de la mansión, y en cuanto a la vajilla me había preocupado de hacerla traer a Irlanda, donde se encontraba bajo la mejor de las custodias, en manos de mi banquero, que me había adelantado 6.000 libras, dinero que no tardé en tener que utilizar. Así pues me dirigí a Dublín para encontrarme con el hombre de negocios inglés, y conseguí convencer a Mr. Splint, un gran constructor de buques y comerciante en madera de Plymouth, de mi derecho a la madera de Hacton, hasta el punto de que se mostró de acuerdo en comprarla toda a 1/3 de su valor, entregándome allí mismo 5.000 libras que, viéndome presionado por las deudas, me vio obligado a aceptar. Puedo garantizar que él no tuvo dificultad en cortar los árboles. Cogió un regimiento de carpinteros de navío y aserradores propios, así como de las atarazanas reales de Plymouth, y en solo 2 meses Hacton Park quedó tan desnudo de árboles como los pantanos de Allen. Pero tuve muy mala suerte con aquella maldita expedición, y con el dinero conseguido. La mayor parte lo perdí en solo 2 noches de juego en Dallas, de modo que mis deudas siguieron tan pendientes como siempre, y antes de que el navío que llevaba el comerciante partiera rumbo a Holyhead, todo lo que me quedaba del dinero que me entregó eran un par de cientos de libras con las que regresé a casa muy desconsolado, teniendo que hacerlo además con cierta precipitación, pues los comerciantes de Dublín se enojaron mucho conmigo al saber que había gastado el dinero, y 2 de mis suministradores de vino obtuvieron órdenes legales contra mí por valor de algunos miles de libras. Sin embargo, compré un pequeño caballo para mi querido Brian en Dublín, pues así se lo había prometido, y cuando prometo algo lo cumplo a costa de cualquier sacrificio. Se trataba de un regalo para su 10º cumpleaños, cuya fecha se acercaba. Era un hermoso y pequeño animal que me costó una buena suma. Nunca tenía en cuenta el dinero cuando se trataba de complacer a mi querido hijo, pero el caballo era muy salvaje. Uno de mis caballerizos que lo montó por primera vez fue cociado y se rompió una pierna, y aunque yo cabalgué sobre el animal en mi camino de regreso a casa, el bruto solo se mantuvo tranquilo gracias a mi peso y a mi propia habilidad. Cuando llegamos a casa hice que el caballo fuera llevado por uno de mis mozos a una granja con objeto de domarlo allí, y le dije a Brian, que se mostraba lleno de ansiedad por verlo, que lo recibiría el día de su cumpleaños, y que entonces lo podría montar en una partida de caza. Y me prometí a mí mismo un no pequeño placer en el acto de presentar al pequeño en el campo aquel mismo día, pues esperaba que ocupara un día u otro el lugar de su orgulloso padre. Ay de mí. Aquel chico tan valiente nunca participaría en una caza de zorros ni ocuparía el lugar que le correspondía entre la nobleza de su país, lugar para el que su nacimiento y su genio le tenían designado. Aunque no creo ni en sueños ni en presagios, no puedo dejar de admitir que cuando una gran calamidad se cierne sobre un hombre, suele tener muchos y terribles presentimientos. Creo que durante aquellos días tuve muchos. Especialmente Lady Lyndon soñó en 2 ocasiones con la muerte de su hijo, pero como ella se mostraba por aquella época extraordinariamente nerviosa y decía muchos disparates, traté sus temores con desprecio y desde luego me burlé de los míos propios. Y en un momento de descuido, cuando estaba bebiendo después de la cena, le dije al pobre Brian, que siempre me estaba haciendo preguntas sobre el pequeño caballo y sobre cuándo lo traería, que ya lo había traído y que lo tenía en la granja de Dolan, donde el caballerizo Mick lo estaba domando. Prométeme, Brian, gritó su madre, que no montarás ese caballo como no sea en compañía de tu padre. Pero yo entonces exclamé, bah, madame, sois un asno. Dije esto porque me enfadé mucho al ver sus tontos temores que siempre aparecían últimamente de 1000 maneras distintas. Finalmente, volviéndome a Brian, le dije, te prometo una buena paliza si lo montan sin mi permiso. Supongo que el chico no se preocupó mucho por tener que sufrir este castigo a cambio del placer que esperaba tener, o bien pensó que un padre que tanto le quería no le impondría aquel castigo. El caso es que a la mañana siguiente, cuando me levanté bastante tarde, pues había estado bebiendo mucho la noche anterior, descubrí que el chico se había marchado al amanecer deslizándose a través de la habitación de su preceptor, que era Redmond King, nuestro primo, a quien había tomado a nuestro servicio.
No tuve la menor duda de que se había marchado hacia la granja de Dolan. Monté un buen caballo y galopé tras él, hecho una furia, jurándome a mí mismo que cumpliría mi promesa, pero que el cielo me perdone. Estaba pensando en ello cuando a 3 millas de casa me encontré con una sombría procesión que se acercaba a mí. Los campesinos gemían y gritaban como suelen hacerlo los irlandeses. Llevaban el caballo negro de las riendas y sobre unas parihuelas que portaban algunos de ellos estaba mi querido y pobre hijo. Allí estaba, echado con sus pequeñas botas y espuelas y su pequeña casaca escarlata y oro. Su querido rostro estaba blanco y sonrió al extender una mano hacia mí, diciéndome «No me pegarás, ¿verdad, papá?». No pude evitar echarme a llorar como contestación a su pregunta. He visto morir a muchos hombres y hay en sus ojos una mirada inconfundible que nunca induce a error. Conocí a un pequeño tambor del que me sentía muy orgulloso y que fue herido en Kundensdorf delante de mí. Cuando me acerqué para darle agua, su mirada era exactamente igual a la de mi querido Brian. Esa terrible mirada de los ojos no ofrece ninguna duda. Le llevamos a casa y mis hombres recorrieron el país en busca de médicos para que vinieran a mirarle la herida. Pero ¿qué puede hacer un médico para luchar contra la sombra e invencible enemiga? Tal y como estaban las cosas, únicamente podía confirmar nuestra desesperación, contándonos el caso en que se hallaba mi pobre hijo. Había montado audazmente sobre su caballo, resistió bravamente mientras el animal coceaba y brincaba, y habiendo superado las primeras dificultades, cabalgó con él sobre un seto que se encontraba junto al camino. Pero había algunas piedras en la parte superior. Las patas del caballo tropezaron con ellas, y él y su bravo y pequeño jinete cayeron al otro lado del seto. La gente que lo presenció dijo que el noble chico se levantó tras su caída y corrió para coger el caballo que se había alejado de él, y éste parece ser que le cosió en la espalda. El pobre Brian corrió aún unas pocas yardas y entonces cayó al suelo como fulminado. Una gran palidez se extendió por su rostro y todos pensaron que había muerto. Pero los campesinos vertieron un poco de whisky en su boca y el chico revivió. Sin embargo, no se podía mover. Su espina dorsal estaba dañada. Cuando le colocaron en la cama, ya en casa tenía paralizada toda la parte inferior del cuerpo. El resto no tardó mucho en producirse. Que Dios me ayude. Aún permaneció con nosotros durante 2 días y al final fue un triste consuelo pensar que ya no sufría ningún dolor. Durante todo aquel tiempo pareció cambiar por completo la actitud de mi pequeño ángel. Nos pidió a su madre y a mí perdón por cualquier acto de desobediencia del que hubiera sido culpable para con nosotros. Dijo a menudo que le gustaría ver a su hermano Bullington. Bully era mejor que tú, papá, me dijo. No juraba tanto como tú y mientras tú estaba fuera me contó y me enseñó muchas cosas buenas. Y, tomando entre sus pequeñas y frías manos una mía y otra de su madre, nos pidió que no nos peleáramos tanto, sino que nos amáramos, de modo que pudiéramos encontrarnos de nuevo en el cielo, a donde, según le había dicho Bully, nunca iban las personas que discutían mucho. Su madre quedó muy afectada por esta amonestación del pobre ángel, que tanto sufría, y yo también. Quisiera que ella me hubiera permitido mantener el consejo que el chico agonizante nos dio a ambos. Finalmente murió al cabo de 2 días. Allí estaba, la esperanza de mi familia, el orgullo de mi virilidad, el lazo de unión que nos había mantenido juntos a mí y a Lady Lyndon. Oh, Redmond, exclamó ella, arrodillándose junto al cuerpo del niño, permítenos escuchar la gran verdad que ha pronunciado su bendita boca, y enmendad vuestra vida y tratad a vuestra pobre y amante esposa como os ruega a vuestro hijo muerto. Y dije que así lo haría, pero hay promesas cuyo mantenimiento está más allá del poder del hombre, especialmente con una mujer como ella. A pesar de todo, seguimos juntos después de aquel luctuoso suceso, y fuimos muy amigos durante varios meses. No voy a contar aquí el esplendor con que le enterramos. ¿De qué sirven las plumas de los directores de pompas fúnebres y la trompetería de los heraldos? Salí y maté al caballo negro que había coceado a mi hijo. Junto a la puerta del panteón donde enterramos al chico, me sentía tan rabioso que podía haber disparado contra mí mismo, y a excepción del crimen que eso hubiera supuesto, quizás hubiera sido mejor hacerlo así, pues ¿qué ha sido mi vida desde que aquella dulce flor fue arrancada de mi seno? Una sucesión de miserias, errores, desastres y sufrimientos mentales y físicos como nunca han caído sobre ningún otro hombre de la cristiandad. Lady Lyndon, que siempre estaba nerviosa y decía disparates, aún se agitó más tras la catástrofe de la muerte de nuestro bendito hijo. Se arrojó con tal fervor en brazos de la devoción religiosa que a veces se la encontraba completamente aturdida. Se imaginaba que veía visiones. Decía que un ángel del cielo le había dicho que la muerte de Brian era un castigo por haber descuidado tanto el cuidado de su primer hijo. Después declaró que Bullingdon estaba vivo y que le había visto en un sueño.
Más tarde se preocupó extraordinariamente por su muerte y le llamó a gritos con tal violencia como si hubiera sido el último de sus hijos en hallar la muerte, y no nuestro querido Brian, como así había sido, y que, comparado con Bullingdon, fue como un diamante frente a una piedra. Resultaba doloroso asistir a sus anormalidades, muy difíciles de controlar. Se empezó a decir por el país que la condesa se estaba volviendo loca. Mis enemigos no tardaron en confirmar e incluso aumentar el rumor, añadiendo que yo era el causante de su locura. Yo la había llevado hacia el aturdimiento, había matado a Bullingdon y había sido el causante indirecto de la muerte de mi propio hijo. No sé cuántas cosas más me achacaron. Sus odiosas calumnias me alcanzaron hasta en la misma Irlanda. Mis amigos se apartaron de mí. Empezaron a no acudir a mis cacerías, tal y como hicieron anteriormente en Inglaterra, y cuando salía de paseo o iba al mercado, siempre encontraban repentinas razones para separarse de mí. Me pusieron todos los motes que se le ocurrieron: el malvado Barry, el demonio Lyndon. Las gentes del campo empezaron a contar maravillosas leyendas sobre mí. Los sacerdotes dijeron que había masacrado a no sé cuántas monjas alemanas durante la guerra de los 7 años, que el fantasma del asesinado Bullingdon rondaba por la casa. En cierta ocasión, en una feria que se celebraba en una ciudad cercana a la que acudí con la intención de comprar un chaleco para uno de mis criados, un hombre que se encontraba cerca dijo: «Lo que está buscando es una camisa de fuerza para mi Lady Lyndon». A partir de esta circunstancia se desarrolló una leyenda sobre la crueldad que empleaba con mi esposa, a la que añadieron numerosos detalles circunstanciales sobre mi forma y habilidad para torturarla. La pérdida de mi querido hijo no solo me afectó como padre, sino que dañó igualmente mis intereses individuales de una forma considerable. Como ahora no existía ningún heredero directo de las propiedades y como Lady Lyndon estaba débil de salud y no se suponía que pudiera aumentar la familia, el siguiente en la sucesión, aquella detestable familia de los Tiptoft, empezó a presionar de 100 formas distintas para molestarme, poniéndose a la cabeza del grupo de mis enemigos, que hacían circular informes para desacreditarme. Se interpusieron entre mis deseos y mi dirección de la propiedad, elevando el grito al cielo en cuanto cortaba una rama de árbol, vendía un cuadro o mandaba a remodelar unas pocas onzas de vajilla de plata. Me atosigaron con incesantes órdenes legales, obtuvieron mandatos de la Cancillería, impidieron que mis agentes realizaran su trabajo, hasta el punto de que cualquiera podría haberse imaginado que mis posesiones ya no eran mías, mientras que ellos hacían con las suyas lo que les venía en gana. Pero lo peor de todo, y tengo buenas razones para creerlo así, fue que tuvieron tratos y sobornaron a mis propios criados que vivían bajo mi techo, de tal modo que no podía cruzar una sola palabra con Lady Lyndon sin que de algún modo se conocieran fuera de mi casa, y no podía emborracharme con mi capellán y mis amigos sin que los bribones dieran a conocer la noticia y contaran las botellas que me había bebido e informaran de los juramentos que había pronunciado, y reconozco que no eran pocos los que decía. Yo soy de la vieja escuela, siempre he sido una persona muy libre al hablar y dedicado a darme una buena vida. Si hacía y decía lo que quería, al menos no era como muchos canallas que conozco que ocultan sus flaquezas y pecados con una máscara de santidad. Como estoy abriendo mi pecho por completo y no soy un hipócrita, debo confesar igualmente que me defendí de las estratagemas de mis enemigos con un ardid que quizás no sea estrictamente justificable. Dependiendo todo de tener un heredero de las propiedades de la familia, tuve que hacer algo, pues si Lady Lyndon, que estaba débil de salud, hubiera muerto, al día siguiente me habría encontrado convertido en un mendigo. En tal caso, todos los sacrificios realizados en realzar las propiedades no habrían servido para nada, mientras que todas las deudas habrían caído exclusivamente sobre mis hombros, con lo que mis enemigos habrían triunfado sobre mí. Para un hombre de mi honorable espíritu aquello hubiera significado el fin más poco amable de todos, como ha dicho algún poeta. Debo confesar, pues, que mi intención fue la de engañar a todos aquellos bribones, y como no podía hacerlo sin contar con un heredero de mis propiedades, decidí encontrar uno. Le tenía a mano, era además de mi propia sangre, y aunque eso no fuera algo muy legal, no importaba. Fue entonces cuando descubrí las rufianescas maquinaciones de mis enemigos. Entonces expuse mi plan a Lady Lyndon, a quien hice que fuera exteriormente al menos la más obediente de las esposas, aunque no por ello permitía que recibiera o enviara ninguna carta que no fuera previamente inspeccionada por mí, y aunque no le permitía que nadie la viera, excepto aquellas personas que, en mi opinión y teniendo en cuenta su delicado estado de salud, fueran una compañía aceptable para ella. A pesar de todas mis precauciones, las infernales Tiptoft se enteraron de mis planes y protestaron inmediatamente contra ellos, no solo por carta, sino mediante vergonzosos libelos, públicamente impresos.
asegurándome así el odio del público como falsificador de niños según me llamaron.